Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos muy contentos de lo que el Señor nos está enseñando en esta carta de los Hechos de los Apóstoles, que si somos conscientes estamos viendo cómo los apóstoles hacían grandes cosas. Así que también podemos acuñarle un nombre a esta carta como los Hechos del Espíritu Santo de Dios. Ayer en el Hechos 10 nosotros estábamos viendo cómo Pedro fue llevado por el Espíritu Santo de Dios a la casa de Cornelio para que le predicara, para que le hablara. Y terminábamos en esa historia que estaba Pedro y con los que había ido Pedro, que eran judíos, sorprendidos como Cornelio y todos los que estaban en la casa de Cornelio, que era una persona que no pertenecía al pueblo judío, o sea, era un gentil, también recibió del Espíritu Santo de Dios. Hoy, en este día, estamos llegando a Hechos 11. Y hoy estamos hablando en Hechos 11, nos vamos a encontrar cómo Pedro tiene que confrontar o tiene que rendir cuentas a los que estaban en Jerusalén. Y dice en los primeros versículos, yo los voy a invitar para que lo leamos. Y dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? En esta pequeña porción que acabamos de leer, yo quiero que meditemos cómo estas personas le cuestionaban a Pedro el hecho de que él haya ido a la casa de personas que eran gentiles, y recordemos bien que los judíos eran tan celosos de la ley que no les era permitido juntarse con personas que no pertenecían a su mismo pueblo judío. Pero por eso Jesucristo vino. Y por eso a Jesucristo lo crucificaron. Por eso a Jesucristo lo perseguían, lo señalaban. Porque Él se sentaba a la mesa con personas que no eran del pueblo judío. Él se sentaba a la mesa o Él compartía con personas que eran, por ejemplo, de Samaria, con personas que no tenían buen testimonio. Pero Jesús muy bien lo dijo: Él vino a este mundo a recobrar lo perdido. Y si algo estaba haciendo Pedro, o le debió haber quedado Pedro, era de que el Señor le estaba aquí llevando a entender: Pedro, no es solamente a los judíos, el evangelio es a todas las personas. Por eso en Mateo, en la Gran Comisión, Mateo 28 del 18 al 20, nos habla de cerca de ir a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no nos están diciendo que solamente a los judíos. Él está hablando que se tiene que hacer a todas las naciones. Y los discípulos, aún ya bautizados por el Espíritu Santo, aún ya conscientes de la misión que el Señor les había encargado, ellos tenían que seguir renovando su mente. Por eso es lo importante que nosotros como cristianos renovemos nuestra mente todos los días. No nos podemos quedar envueltos en culturas, no nos podemos quedar envueltos en ritos, no nos podemos quedar envueltos en cosas que nos han trascendido de herencia en herencia. Tenemos que ceñirnos, tenemos que alinearnos con respecto a lo que nos muestra la palabra de Dios, con respecto al mensaje que Jesús
Jesucristo vino a enseñarnos. Tenemos que despojarnos de muchas cosas que hay veces nosotros creemos que no deben de ser, pero si el Señor y el Espíritu Santo nos está mostrando que lo debemos hacer, que tenemos que despojarnos de aquellas cosas, que tenemos que abandonar, que tenemos que emprender nuevos caminos para poder agradarle a Él, debemos de hacerlo. Mira, los judíos eran muy celosos y ellos dicen aquí, los que eran de la circuncisión. Lo veíamos en otro estudio que hacíamos en Timoteo y en la iglesia de los Gálatas, cómo estas personas judías, aun siendo ya cristianas, querían que las personas gentiles que se convirtieran al cristianismo de todas maneras participaran de la circuncisión, que era un acto netamente judío. Nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Pedro aquí explicó lo que el Espíritu Santo le había llevado al ver cuando el lienzo fue abierto en los cielos y habían animales de toda clase, y le decía que comiera y que no llamara impuro lo que Él ha purificado. Todos nosotros hemos sido purificados por la sangre de Cristo Jesús, y por eso ahora nosotros somos aceptos delante del amado. Nosotros no nos podemos sentir nunca menor que alguien o menos que alguna otra persona. Nosotros en Cristo Jesús todos somos iguales, y eso nos quedó claro con el devocional del día de ayer. Una vez Pedro explica a esta iglesia de Jerusalén todo lo que el Espíritu Santo le había mostrado y el por qué él había ido a la casa de Cornelio. Dice en el versículo 18, entonces, oídas las cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto es lo que tenemos que comprender, más que cuestionar, más que señalar, porque hay veces hay comportamientos que no entendemos y a veces tildamos de locos, hay veces tildamos de que tal vez se volvió religioso o está haciendo cosas que no van conforme a la cultura. Nosotros, nos dice la palabra de Dios, no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que renovar nuestra mente para que así como estas personas que escucharon lo que Pedro les explicó, dice que todos oídos callaron y glorificaron a Dios. Nosotros entonces tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos a renovar la mente y a seguir expandiendo tu palabra, como lo dice bien en la Gran Comisión, hasta los confines de la tierra, predicando y bautizando a todas las naciones de la tierra. Y aquí, ¿cómo aplica para nosotros? Nosotros no podemos hacer excepción de personas. Y si usted sigue leyendo lo que nos dice el capítulo del día de hoy, en Hechos 11, a partir del 19, recordemos que la iglesia fue perseguida después de la muerte de Esteban, lo veíamos en Hechos 8. Y muchos se fueron a Chipre, a Fenicia, se fueron a Antioquía. Y dice también, aún en el versículo 20, dice que ellos no les hablaron a nadie, pero a partir del 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Mire, nosotros lo único que tenemos que hacer es ser personas útiles en las manos de Dios. Estas personas se dejaron utilizar y el Señor los utilizó en Antioquía para hablarle a los griegos, unas personas que tienen característica en la época de ser filósofos, personas muy sabias, pero el Señor los usó y anunciaron el evangelio. Y aún esos sabios, esos inteligentes, esos que se sentaban a filosofar, creyeron en Jesucristo. Y hay algo que me gusta mucho en este capítulo también, y es en el versículo 26. Y dice, a lo que estaba sucediendo allí en Antioquía, en el versículo 26 vemos que luego llega allí Bernabé y Pablo, y estuvieron un año con esta gente. Y dice que y allí a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos.
Es aquí en Hechos 11 donde nace ese nombre que se nos ha dado a todos en adelante, de ser cristianos, gracias a hombres y mujeres que creyeron en el poder del Espíritu Santo, en la gran comisión que Jesús les dio de anunciarle a todos, no solamente a judíos. Ellos trataron inicialmente de solo a judíos, pero el Señor les enseñó, es para todo el mundo, porque en el Señor no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos iguales y somos dignos de recibir el mensaje del Señor. Familia, yo los invito a que oremos en esta mañana. Papito Dios, gracias te damos por lo que tú estás hablando a nuestra vida y por lo que nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a llegar con tu evangelio y con tus buenas nuevas a todo el mundo, Señor. No a los que yo crean que son dignos de recibir el mensaje, porque tal vez los primeros apóstoles creyeron que era solamente a los judíos. Ellos tuvieron que renovar la mente y aún ellos entendieron que era el Espíritu Santo el que les capacitaba para hablar, el que les usaba. Y así aún delante de filósofos y gente sabia anunciaron, y fue el poder del Señor, la mano del Señor que estaba con ellos, que llevaban a que gran número creyera y cada día se sumaran más personas y así entonces comenzaran a multiplicarse por toda la tierra. Gracias te damos, Señor, por este día que nos das y por esta palabra que nos enseñas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que tengan un feliz día. Gracias por conectarse y escucharnos. Recuerden compartir estos audios con sus amigos y familiares. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.